Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos de Escritor Internacional? Bienvenidos a este video. Mi nombre es Ludwig Hense. Vamos a revisar en este video, vamos a hablar de los atentados terroristas que han sucedido apenas hace unos días en Moscú, en el Crocus City Hall de Moscú. Este atentado que dejó más de 178 muertos, más de 180 heridos. Unos sujetos entraron y empezaron a disparar dentro del teatro cuando la gente estaba esperando para presenciar un concierto. Y en el marco de la guerra de Rusia y Ucrania, todo el mundo se especulaba acerca de la autoría de estos atentados, quién había sido quien los había cometido. Y días después, el grupo Estado Islámico, ISIS, se reivindicó en la autoría de estos atentados. Entonces, vamos a revisar en estos videos, más allá de la interpretación que se le pueda dar a los acontecimientos, vamos a revisar quién es el grupo, el Estado Islámico, vamos a revisarlo con las herramientas de escritura internacional, con la línea de tiempo del Estado Islámico, vamos a utilizar la de Irak, la de Siria, la de Estados Unidos, la de Rusia, la de Afganistán, para poder entender cómo es que esta historia se va desarrollando a lo largo del tiempo. Vamos a entender qué tiene que ver el grupo talibán con todo esto, con el grupo de ISIS, con el grupo de Al Qaeda. Vamos a definir los diferentes grupos o los diferentes actores internacionales que intervienen y han intervenido en esta historia para que podamos entender y ubicar, esquematizar, vislumbrar físicamente, por medio de las herramientas de escritura internacional, de dónde vienen los orígenes de esta historia y ubicamos al grupo islámico, del Estado Islámico, para saber quién es este actor internacional y por qué odia a Rusia. Entonces los invito a que se queden hasta el final del video, les invito a que le den like a la página de YouTube, a la página de Facebook, que nos comenten, que compartan sus dudas, sus preguntas, sus comentarios en el espacio de comentarios y que nos sigan en las redes sociales. Entonces, sin más, vamos a comenzar este video para poder entender qué es lo que pasa en el mundo con respecto al Estado Islámico. Bienvenidos. Bueno, aquí estamos revisando las herramientas de escritura internacional. Si es la primera vez que nos ven y si no las conocen, bueno, aquí los comentarios les voy a dejar la liga para que accedan a un par de videos en donde explicamos en qué consisten estas herramientas de escritura internacional, la línea de tiempo y los cuadernos nacionales. Y bueno, rápidamente aquí en la pantalla estamos viendo cómo estamos aquí en la línea de tiempo del lado derecho, línea, y están, como cualquier línea de tiempo, en la parte de arriba están los años de forma cronológica hasta el día de hoy o hasta el año del día de este año, de 2024. Y hacia atrás, ahorita vamos a hacer el recorrido histórico dependiendo de la época en la que nos vayamos a ubicar. Y luego tenemos una columna casi en el centro, en donde vienen algunos de los países, están sus banderas, dependiendo de la región. Vamos a ir revisando también algunos de los países para poder ver cronológicamente, de forma horizontal, lo que ha ido ocurriendo históricamente con estos países. Y del lado izquierdo tenemos el cuaderno nacional del Estado Islámico. En este caso, nosotros, como saben, en Escritura Internacional, tenemos el cuaderno nacional de cada uno de los países del mundo para poder revisar la historia de forma paralela y poder ver qué es lo que estaba pasando en los diferentes países al mismo tiempo y entender un poco también la cuestión identitaria, de identidad nacional, de lo que se refiere al interés nacional de cada uno de los países, la historia particular, la historia económica, la historia política de cada uno de los países del mundo, para poder ver de qué manera interactúan entre ellos. Entonces, dicho esto, bueno, aquí ya tenemos la actualización, la última actualización del Estado Islámico, la tenemos como decíamos del lado derecho, aquí está incluso el nombre y la bandera, y se refiere al año 2024, ¿no? Vamos a ver, vamos a analizar, como dijimos, vamos a irnos hasta atrás para poder ver de dónde viene la historia de este Estado Islámico, pero haciendo la referencia en el año 2024, como vemos ahí, en marzo, el 22 de marzo, apenas hace unos días, se reivindicaron, como dijimos al principio, estos atentados en contra de Rusia, que dejaron 137 muertos y 180 heridos aproximadamente. Y bueno, ahí está escrito. Aquí está igualmente en la línea de tiempo marcado en el espacio de Rusia. Bueno, aquí tenemos el quinto mandato de Vladimir Putin, hace apenas unas semanas que acaba de ganar las elecciones para su quinto mandato. Y dentro del marco de la guerra de Rusia y Ucrania, igualmente aquí, como ven los años, está marcado Rusia y Ucrania de color rojo, desde el momento en el que empezaron estas hostilidades, y sigue contando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar para poder entender qué es el Estado Islámico, quiénes lo conforman, de dónde viene. Vamos a tener que hacer una referencia, una primera referencia, haciendo hincapié
en este concepto del nuevo, no, no es nuevo, del gran juego, de este concepto del gran juego que estaba en boga en el siglo XX, en el siglo XIX, en el año 1800. Bueno, aquí está en la línea de tiempo, 1837. El gran juego, aquí me voy a regresar hasta el principio para poder hacer la referencia, ¿no? Histórica. El gran juego fue este enfrentamiento a nivel imperial entre Reino Unido y Rusia, que eran en esta época, 1837, los imperios más importantes y más fuertes que estaban en el mundo, disputándose zonas coloniales o zonas de influencia para poder pues tener la ventaja de la vanguardia en este poder. Entonces, el gran juego es en el momento en el que Rusia busca expandirse hacia el Cáucaso, que es la región que está al norte de Afganistán, aquí lo vemos en el mapa, es la parte del Cáucaso. Por ahí Rusia estaba tratando de expandirse por sus intereses nacionales, que también ya hemos revisado cómo es que buscaba salir al mar y buscaba tener el control de los puertos que en cierta época del año se congelan, ¿no? Casi todo el año están congelados los puertos en Rusia y Rusia buscaba tener este control geopolítico por medio de las salidas a mares mucho más cálidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba de ese lado de Rusia y por el lado del Reino Unido se estaba expandiendo hacia India. Acuérdense también que ya habíamos visto cómo poco a poco se había expandido el colonialismo a partir de los descubrimientos de la tecnología, de los viajes, de las navegaciones que se hacían y que habían logrado darle la vuelta a todo el continente africano y que después ya habían dado cuenta de que había otro continente. Y bueno, toda esta tecnología que les permitía navegar y tener grandes viajes y grandes comercios, Reino Unido había estado teniendo la vanguardia en toda esta, en toda esta periferia del continente africano hasta llegar a India y por ahí hacer una ruta que llegara hasta China en donde ya ahí empezaban a comerciar o jalaban todo el comercio que en esa época estaba en boga. Entonces, bueno, esta era la disputa en ese momento y dirán, bueno, ¿por qué nos vamos a regresar tanto tiempo hasta 1800, 1836? ¿Qué tiene que ver Afganistán y qué tiene que ver todo esto? Bueno, precisamente en este gran juego, los rusos y los británicos estaban disputando estas zonas de influencia. Entonces, Reino Unido pretendía dejar lejos a Rusia de su zona de influencia, que es India, y por lo tanto va a buscar recorrer las fronteras que dividían al territorio de Afganistán, en donde tenía presencia la URSS, bueno, Rusia en ese momento, Rusia, e India. Entonces, en este país que es limítrofe o que está enfrente, en medio de estos dos países, de Afganistán y de India, está Pakistán, y entonces la línea montañosa que divide a estos dos países, el paso Khyber, pretende Reino Unido, como dijimos, expandir la frontera. Y entonces esto lo hace con el fin geopolítico de defender o de mantener un espacio vital para que la potencia no esté tan cerca de la colonia, como habíamos dicho, de India. Y esto lo que va a ocasionar es que en ese territorio se divida la etnia Pashtun. Es una etnia, es un grupo de personas que viven, actualmente habitan en Pakistán y en Afganistán, porque pues no se respetó originalmente la división fronteriza que tenía esta etnia, y entonces quedaron dispersos o quedaron divididos esta etnia entre Pakistán y entre Afganistán. Y esta etnia de las Pashtun, es una etnia muy importante que va a tener protagonismo un poco más adelante en nuestra historia, porque de esta etnia es de donde provienen precisamente este grupo social que conocemos como los talibán y que, bueno, también de esta etnia provienen varios de los grupos fundamentalistas, yihadistas, extremos, que van a ir formando los grupos terroristas en el futuro. Entonces era importante tener este concepto previo para poder ubicarnos y saber de dónde proviene, de dónde viene nuestra historia. Bueno, ahí ya, y más adelante, después ya de 1800, de ese primer antecedente, vamos a tener también otra referencia.
Bueno, aquí se ve cómo va sucediendo la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos los años bajo el mando de Stalin aquí en Rusia. Y termina la Segunda Guerra Mundial. Y acuérdense que estábamos viviendo a partir de 1945 en adelante en esta Guerra Fría, en donde se enfrentan, como ya saben, el capitalismo y el socialismo encarnados, digámoslo así, entre Estados Unidos y la URSS, que están disputándose la influencia de los demás países en el mundo para que sean o capitalistas o socialistas. Nunca se enfrentan directamente, esto es la Guerra Fría, y están influyendo en diferentes regiones del mundo, convenciendo o apoyando guerrillas o movimientos en el gobierno que tengan una u otra ideología que les favorezca a sus intereses personales, ¿no? Entonces, la URSS va a defender a los países que quieran establecer el socialismo o a los grupos sociales o los grupos de guerrilleros que quieran establecer el socialismo. Y por otro lado, también los militares o los grupos en todo el mundo, no nada más en Asia, que quieran defender al capitalismo, bueno, Estados Unidos va a estar detrás de ellos y va a tener una participación muy activa por parte y por medio de estas organizaciones secretas de la CIA que estuvieron presentes, como decía, no nada más en Asia, sino también en América Latina estuvieron muy presentes, estuvieron organizando varios movimientos y varios golpes de Estado que favorecían los intereses estadounidenses. Entonces, bueno, ahí están presentes. En este momento, estamos hablando de 1979. Otro antecedente importante lo tenemos acá en Irán. En esta época, vamos a bajar un poco aquí a donde está Medio Oriente y específicamente a Irán, para que vean cómo en este año, 1979, comienza la revolución islámica. Hay movimientos previos en donde se buscan conformar la oposición del gobierno en Irán que está vinculada con el Shah de Irán y que están vinculados con Estados Unidos, que patrocina y que tiene muy buenas relaciones precisamente por la producción que tiene Irán de petróleo. Y en 1979 se da la revolución islámica, comienza la revolución islámica, lo que hace que se establezca un régimen islámico que toma como enemigo a Estados Unidos y a Occidente en general. Entonces, a partir de aquí, hay una influencia muy importante en contra del capitalismo y en contra de la occidentalización de Medio Oriente, y va a ser un punto muy importante para tomar en cuenta con respecto a los intereses de Medio Oriente, los intereses de Estados Unidos en Medio Oriente. Ahí está la tensión geopolítica con respecto a los intereses que están en Irán presentándose, al mismo tiempo que hay una presencia rusa en Afganistán, ¿no? Aquí tenemos que también hay una inestabilidad dentro de Afganistán, que Rusia, debido a la Guerra Fría, trata de imponer una influencia importante y entonces manda tropas a Afganistán, los rusos, hay una operación rusa en donde se trata de apoyar a los movimientos que están en contra, como decíamos, ¿no? Del establecimiento del capitalismo o del sistema a favor de Estados Unidos. Y entonces hay dos bandos, es el meollo de la Guerra Fría, que Rusia apoya a grupos, como decíamos, a grupos socialistas y Estados Unidos apoya a grupos capitalistas u occidentales y bueno, estas dos grandes potencias no se enfrentan directamente. Entonces, en el caso de Rusia, pues está ahí en Afganistán, está apoyando a que los grupos Pashtun, ahorita vamos a ver quiénes son los Pashtun, este grupo de personas que viven en Afganistán, que habíamos dicho que estaban dispersos entre Afganistán y Pakistán, esta etnia que estaba en contra precisamente de establecer el régimen socialista, del régimen capitalista de Estados Unidos, y entonces la URSS va a estar invirtiendo constantemente para apoyarlos, los va a estar armando para que puedan establecerse e imponerse en contra de este movimiento. Y Osama Bin Laden es uno de estos personajes que va a estar encargado y que va a estar siendo patrocinado por parte de Estados Unidos para poder derrocar a los socialistas que están financiando el movimiento por parte del socialismo, ¿no? Aquí hay una importante cuestión. Hay que tomar en cuenta que en Afganistán los pueblos pashtun y la ideología que tienen en este territorio
no es muy, es islámica, tiene una influencia del Islam, y en general hay grupos y escuelas de estudio del Islam que son muy serias y que son muy ortodoxas, muy cerradas, que interpretan el Corán de una forma muy arcaica, prácticamente literal, no hay modificaciones. Entonces, son formas muy cerradas en el sentido de que no se abren a nuevas reinterpretaciones del mismo Corán y entonces no buscan apoyar este sistema socialista, es decir, no son amigos de los socialistas que los apoyan, porque acuérdense que uno de los principios del socialismo tiene que ver con que no hay religiones, ¿no? Acuérdense que Carlos Marx, que es el fundador o el iniciador de este movimiento socialista o de esta ideología socialista, decía que la religión es el opio del pueblo. Entonces busca el marxismo y por ello el socialismo también establecer una sociedad que no reconozca o que no tenga más ideología que la conciencia de clase y esta ideología del socialismo. Entonces hay una educación que está relacionada y que está vinculada con estos puntos importantes para erradicar a la religión. Entonces, en una primera instancia, los pashtun, este grupo de mujahidines, defensores del Islam, de guerreros del Islam, que van a la guerra santa, por eso se llaman yihadistas, porque van a la yihad es la guerra santa, y esta guerra santa es en contra de los infieles. Entonces ahí es donde vienen las interpretaciones de quiénes son los infieles, y en términos muy generales, la cultura occidental del exceso, del consumo, del liberalismo, representa para los musulmanes fundamentalistas este enemigo al que hay que vencer, hay que detener la influencia de la occidentalidad y del libertinaje que ellos consideran libertinaje y no permitir que invada los aspectos culturales de la vida tradicional, en este caso en Afganistán, de la etnia pashtun. Entonces, estos grupos yihadistas lo que buscan es, bueno, sí, verse apoyados por alguno de los dos bandos, o por Estados Unidos o por la URSS, pero una vez que ganen el poder, ninguno de estos grupos tiene la intención de compartirlo con la ideología que los está apoyando. Es decir, no piensan establecer ningún socialismo que sea ateo y no piensan establecer ningún tipo de situación de gobierno moderna o democrática, porque ellos también tienen una visión fundamental de gobierno. Entonces, ahí están aprovechándose del apoyo de cualquiera de estas dos potencias dentro del marco de la Guerra Fría, pero sin ninguna intención de ceder el poder cuando lo obtengan. Entonces, por un lado, Rusia está manteniendo esta ofensiva, esta presencia dentro de Afganistán, y por el otro lado, la CIA, bueno, Estados Unidos por medio de la CIA, está apoyando a grupos de mujahidines, de estos fundamentalistas islámicos, a favor, que luchen o que peleen en contra de Rusia. Y como decía, Osama Bin Laden es uno de estos personajes. Él es árabe, él no es pashtun, él es árabe, pero él dirige una de estas organizaciones y se ve beneficiado incluso de la militarización. Bueno, se ve beneficiado del entrenamiento militar que la CIA le proporciona para poder utilizar misiles, armas largas, y algunas otras armas para poder enfrentar a los rusos, ¿no? Entonces ahí hay un primer punto importante en el cual nosotros podemos determinar cómo es que se financiaron estos grupos en un principio, desde su origen, cómo es que tuvieron esta cantidad de armas que con el tiempo pues se van a ir incrementando y que han hecho que pues sea un grupo social, que sean grupos de terroristas que en verdad tengamos que tener mucha atención y mucho cuidado con ellos. En esta época, un poco, unos años después, estamos hablando de la década de los 80, 1980, bueno, el 79, como decíamos, fue la Revolución Islámica, y en el año del 80 y un poco más adelante, aquí tenemos algunas organizaciones de Medio Oriente, aquí tenemos en la columna que dice Medio Oriente y las organizaciones hacia abajo, para ver esta línea de tiempo. Y como decíamos ya, para 1988, eh, Al Qaeda se forma por medio de este líder, Osama Bin Laden. Osama Bin Laden está luchando a favor de Estados Unidos, a favor del capitalismo, para expulsar a la URSS de Afganistán
Y como vamos a ver, como ya saben también, en este marco histórico de la Guerra Fría, la URSS va perdiendo influencia y va perdiendo potencia a lo largo del tiempo en el que va compitiendo con Estados Unidos. Está invirtiendo mucho dinero en la carrera espacial, en la carrera armamentista y tiene problemas económicos serios dentro de su territorio. Entonces llega un momento en el que ya no se puede seguir financiando a sí misma y va a tener que renunciar a la Guerra Fría. Esto en 1991, cuando cae el régimen socialista de la URSS, y entonces ya no existe más la URSS, ya no existen más las presencias y las inversiones, sobre todo aquí en Afganistán, que fue una de las inversiones que más desgastó a Rusia. La inversión para mantener a las tropas en Afganistán fue muy importante y esto fue uno de los puntos que terminaron de desgastar la economía rusa, por lo cual pues va a traer la consecuencia ya en el 91 de la caída del régimen socialista por completo. Entonces, en este marco, el régimen socialista está decayendo con respecto a la importancia que tiene, la presencia que tiene en Afganistán, y Osama Bin Laden se ve beneficiado porque está luchando en contra de los rusos. Pero Estados Unidos, que es quien apoya a estos grupos yihadistas en contra de Rusia, está determinando quién va a mantenerse en el poder una vez que Rusia salga por completo de Afganistán. Y entre estos planes no está incluido Osama Bin Laden. Osama Bin Laden fue pensado como un guerrero para un señor de la guerra que iba a procurar mantener a raya a Rusia y pegarle a los intereses de Rusia en Afganistán. Pero Estados Unidos tenía pensado a los talibán, que eran pues un grupo social que también estaba un poco indefinido todavía, pero que era presente y que estaba, era un poco más equilibrado, ¿no? El grupo de Osama Bin Laden y Osama Bin Laden en sí era más fundamentalista y esto le representaba a Estados Unidos una especie de incertidumbre con respecto al gobierno y deciden no ofrecerle el gobierno o el control del país a Osama Bin Laden y ofrecérselo a los talibán. Y es por eso uno de los motivos, incluso aquí los estábamos señalando, señalamos los puntos principales de toda esta historia en amarillo, aquí para que podamos ver los puntos clave, ¿no? Y aquí dice, Estados Unidos apoyó a los mujahidines en contra de los comunistas con dinero y con armas, a Osama Bin Laden les dio armas, les dio dinero, pero el gobierno se lo va a ofrecer a los talibanes pashtun. Y esto va a hacer que Osama Bin Laden pues no le guste, evidentemente él se estaba arriesgando la vida en estos atentados, en estos provocaciones al gobierno de la URSS. Y entonces es por eso que se crea, es uno de los motivos por los cuales se crea este grupo aparte que se llamó Al Qaeda, ¿no? Es un grupo fundamentalista que también ya hemos escuchado al respecto. Es el autor de los atentados a las Torres Gemelas más adelante, y ahorita en 1988, tiene una primera estructura y se crea, como decíamos, precisamente por el rencor, un poco por el rencor que Osama Bin Laden le tuvo a Estados Unidos por no haberle proporcionado el control del gobierno de Afganistán. 1998, seguramente se acuerdan o bueno, lo habrán escuchado en algún momento, estos atentados que fueron unos de los atentados más importantes que Afganistán, perdón, que Al Qaeda cometió en contra de intereses occidentales. Acuérdense que, como dijimos, esta perspectiva que tienen de estos grupos yihadistas es que Occidente, la cultura occidental, es el enemigo al que hay que eliminar. La influencia cultural, la sexualización, la libertad, el libertinaje que supuestamente Occidente educa, es una cuestión que hay que detener. Entonces, los atentados están dirigidos específicamente a intereses de Occidente y en este caso es muy famoso estos atentados que se cometieron casi de forma paralela en 1998 a las embajadas de Kenia y de Tanzania, a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y en Tanzania. Entonces, estas atentados tuvieron como consecuencia 213 personas muertas, 4.500 personas resultaron heridas, esto en Kenia. En Tanzania también hubo 11 muertos y 85 heridos en estas explosiones que hubo, que el Estado Islámico, perdón, que Al Qaeda, el Estado Islámico todavía no existe. Al Qaeda se adjudicó en ese momento la autoría. Ya para esta época tenemos un estimado
de 3.000 millones de dólares que ha inyectado Estados Unidos al grupo, en este caso al grupo de Osama Bin Laden y en este caso a Al Qaeda, que le han permitido armarse. Entonces ya tenemos un grupo significativamente importante con una economía, bueno, con un ingreso, con un capital que le permitió ser una estructura fuerte y con armas y con entrenamiento que pues le permiten estar a la vanguardia. Entonces, Estados Unidos, bueno, ya armó a un estimado también de 35.000 yihadistas que están siendo liderados por Osama Bin Laden y que, bueno, y que no están nada más presentes en Afganistán. También es importante señalarlo, ¿no? Acuérdense que también Pakistán están prácticamente fundidas estos territorios y además parte de la ideología, lo veíamos también por acá, parte de la ideología de los yihadistas es poder establecer un califato, una estructura de gobierno que esté apegada al fundamentalismo islámico, que es lo que ellos pues representan. Entonces son ultra conservadores y buscan establecer este califato bueno, buscan establecerse, eliminar la influencia de Occidente en la región, que también vamos a ver en un momento cómo es que Occidente, acuérdense también que antes de la Primera Guerra Mundial se desarrollaron estos tratados de Sykes-Picot, en los cuales se definió la estructura de las fronteras post caída del régimen del Imperio Turco Otomano. Aquí está la referencia muy rápidamente, 1916. Este tratado Sykes-Picot, que lo que decía, ¿no? Buscaba definir las fronteras que van a quedar después de que cae el Imperio Turco Otomano, que tenía control de toda esta zona. Entonces cae el imperio y quien va a tomar posesión de estas tierras va a ser el Imperio de Francia y el Imperio de Reino Unido. Y se están dividiendo este territorio, obviamente, como ha sido la costumbre de los imperios a lo largo de la historia, obviamente sin tomar en cuenta la movilidad de las personas que habitan aquí. Tenemos a un grupo social muy importante que se llama los kurdos, que igualmente, así como habíamos visto que muchas sociedades en África son seminómadas y que debido a las fronteras que estableció Occidente en la época de la división también de las colonias africanas, no corresponden. Entonces, pues son sociedades seminómadas que se están moviendo en diferentes momentos del año y que entonces, ya que Occidente definió fronteras fijas, pues estos países van a estar violando constantemente estas fronteras y obviamente va a haber un punto de conflicto en estas regiones. Entonces, la división de territorio que vino con esta firma de Sykes-Picot es uno de los puntos que están los yihadistas fundamentalistas totalmente en contra, ¿no? De esta influencia. Lo que quieren es erradicar precisamente estas fronteras que fueron impuestas por un imperio ajeno a la cultura y a los elementos de identidad de Medio Oriente. Y es una de las cosas por las cuales están luchando precisamente estos mujahidines y que precisamente por eso es que hace que tengan presencia no únicamente, como decíamos, en la región de Afganistán y de Pakistán, sino también en esta zona de Irak, de Siria, de Líbano, de Jordania, ¿no? Toda esta zona en Palestina que pues tratan de alguna manera también de defender de la influencia occidental. Acuérdense que también los árabes y la gente que vive, los musulmanes que viven en esta zona, que no son fundamentalistas, tampoco están de acuerdo con esta división fronteriza. Acuérdense que incluso en esta misma época había una intención de crear una gran Siria que abarcaba pues todo el terreno prácticamente antes de la conformación de los países como los conocemos actualmente. Algo así como recordarán que en América también se quería crear una gran Colombia. Bueno, en Siria igualmente se quería crear una gran Siria en el momento en que se independizaran o que supuestamente se independizaran estos países para que pudieran tener, bueno, una importancia imperial fuerte que pudiera hacer pues frente a estos imperios occidentales que ya existían, como es el Imperio de Francia, el Imperio de Reino Unido. Bueno, entonces regresamos por acá, 1998, aquí estábamos, como decíamos, en el Cuaderno Nacional
del Estado Islámico. Estamos hablando, todavía no existe el Estado Islámico, como estamos viendo. Existe Al Qaeda, aquí está su línea, Al Qaeda, y existe el movimiento de los talibán, que es el movimiento que va a quedarse con el gobierno posteriormente, ya bien organizados. Pero por el momento, bueno, tenemos esta serie de atentados de Al Qaeda, de estos grupos fundamentalistas que, como decíamos, odian a Occidente y bueno, están cometiendo constantemente atentados y están planeando desde esta época, desde el 98, desde el 99, están planeando un atentado, una serie de atentados importantes en contra de Occidente. En 1999 es el Estado Islámico una organización paralela dentro de Al Qaeda. Se distinguen porque si Al Qaeda es un grupo de radicales fundamentalistas islámicos, el grupo ISIS o este grupo de fundamentalistas todavía más radicales se distingue. Imagínense el nivel de radicalidad de estos grupos que incluso de los de Al Qaeda, de los que cometen atentados en Kenia y Tanzania, por ejemplo, todavía son más radicales. Entonces, bueno, aún no hay una distinción como tal de grupo, pero ya se ven un poco separados dentro de Al Qaeda. Entonces, bueno, estos grupos tienen, como decía, la finalidad de crear un califato en Siria y en Irak. Este grupo quiere ir más allá, no únicamente cometer atentados, sino recuperar, como decía, este territorio o eliminar estas fronteras que Occidente vino a imponer en Siria y en Irak con el tratado de Sykes-Picot. Y entonces es lo que busca, ¿no? Aquí hay otra marca en color amarillo, también muy importante para tomar en cuenta en esta historia. Pretenden imponerse al dominio occidental. Estoy hablando de este grupo que va a ser ISIS en el futuro y que está apenas separándose un poco de Al Qaeda. Y ellos buscan imponerse al dominio occidental, borrando las líneas fronterizas que impuso el colonialismo, ¿no? Este es un discurso que está muy presente y no nada más en este lugar y en Medio Oriente, sino prácticamente en todo el mundo. Nosotros como occidentales y nosotros como mexicanos no tenemos tan presente este discurso porque estamos muy cerca y muy influenciados por los medios de comunicación occidentales, pero a Estados Unidos en el resto del mundo se le ve como un imperio que hay que combatir, ¿no? Por la influencia que implica. Entonces, bueno, ahí está. Al Qaeda, como decíamos, pues busca gobernar por medio de la Sharia. La Sharia es el gobierno que se determina por parte del Corán, por medio del Corán, ojo por ojo, diente por diente, así en términos muy generales, ¿no? Es un tipo de gobierno que no tiene mucho que ver con los gobiernos democráticos, liberales, occidentales, o el concepto de gobierno que nosotros tenemos en Occidente. En principio, en Occidente se defienden los derechos humanos, por ejemplo, por poner un ejemplo, y en Medio Oriente, pues se defiende el uso de castigos que pueden ser, pues incluso afectar directamente a la persona, dándoles latigazos o cortándoles la mano, cosas o incluso ejecutándolos, ¿no? Que son cuestiones que finalmente permiten estos gobiernos o esta sharia o estos califatos y que, bueno, ahí marcan una diferencia con respecto a los gobiernos occidentales. Ya conocen este hecho muy importante, 2001, en septiembre, el 11 de septiembre. Aquí tenemos el atentado a las Torres Gemelas de Estados Unidos. Es un atentado que se da pues en Estados Unidos. Lo planea, como decíamos, Osama Bin Laden y un gran número de terroristas que han planeado durante mucho tiempo, han recibido entrenamiento para poder saber volar los aviones y bueno, han tenido una gran cantidad de tiempo para poder desarrollar estos atentados y finalmente se cometen, ¿no? Caen dos aviones, uno en el Pentágono, bueno, un misil en el Pentágono, que sucedió en el año 2001. Por ahí tenemos un video donde explicamos todo lo que sucedió en este momento para poderlo entender. Y lo que sucede inmediatamente después es que Estados Unidos, junto con la OTAN, van a establecer la Operación Libertad Duradera, en la cual van a buscar a los responsables de este atentado y van a indicar que inmediatamente el responsable es Osama Bin Laden y el grupo Al Qaeda los han identificado inmediatamente y van a buscar en el territorio en el que se encuentren, ¿no? Se encuentran en Afganistán y Estados Unidos busca que el gobierno de Afganistán pueda extraditar
no nada más a Osama, perdón, a Osama, sino a otros integrantes también del grupo terrorista, a lo que Afganistán se niega, y entonces van a empezar una serie de bombardeos. Aquí tenemos la línea de tiempo de Estados Unidos. Bueno, está un poco más atrás. Estábamos viendo la evolución desde el 79, cómo es que la revolución islámica tuvo mucho que ver con esta cuestión. Y veíamos también la evolución, cómo aquí estaba, por ejemplo, aparecía en 1986 esta reunión que tuvo Reagan con los talibanes en la sala oval, en la Casa Blanca, evidentemente, para poderles proporcionar financiamiento, que es lo que decía, ¿no? A veces uno ya no los relaciona de forma directa porque el gobierno estadounidense buscó y busca a los talibán para poder establecer la captura de Osama Bin Laden, pero aquí están, ¿no? Negociando en 1986 y bueno, más adelante pues la caída de todo de todo este régimen que fue el de la URSS hasta el momento, aquí lo queríamos llegar aquí, hasta los atentados, después de que gana las elecciones George Bush hijo, ahí está, del Partido Republicano, aquí está parte de su gobierno, y aquí está el atentado en septiembre, el 11 de septiembre, el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Para poderlo ver de forma paralela cómo es que se vivía por parte de ISIS, que es quien lo, bueno, por parte de Al Qaeda, que es en este momento quien organiza estos atentados terroristas, y Estados Unidos, que son quien los recibe, y la forma en la que reacciona Estados Unidos, buscando, como decíamos, encontrar a los culpables y en este caso, pues ya en octubre, el 7 de octubre, lanza la Operación Libertad Duradera, junto con la OTAN, en la que están empezando a bombardear lugares específicos de Afganistán, en donde están establecidos, debido a la inteligencia, saben en dónde están, en dónde tienen depósitos de armas, en dónde tienen campos de entrenamiento de Al Qaeda, y están bombardeando ahí en Afganistán este territorio, ¿no? Aquí vemos todo el desarrollo hasta pues la caída de Kabul, cuando se va a finalmente Estados Unidos va a atacar a todo este régimen y va a derrocar al régimen talibán precisamente para poder establecer un gobierno acorde y a favor de Occidente y en este caso de Estados Unidos. Aquí también en Afganistán, bueno, aquí tenemos la línea desde el 79, como decíamos, toda la influencia de la Guerra Fría, los puntos por los cuales se estuvo retirando la URSS, como decíamos, en el 79, ya en el 80 empezó. No es que se retiren en un año y ya para el otro día ya no hay nada, ¿no? Poco a poco van retirando el ejército, van retirando a todo su personal, todos los elementos, llevarse los coches de guerra, llevarse los tanques. No es fácil, entonces es un proceso en el que poco a poco se va saliendo o que la URSS iba saliendo de Afganistán conforme pasaba el tiempo y veíamos conforme Osama Bin Laden y Al Qaeda se iban fortaleciendo al tiempo, aquí está, ¿no? En 1985, 86, cómo es que se va financiando o Estados Unidos va financiando a estos grupos talibanes para ayudarle a que finalmente, aquí como vemos ya el tanquecito con la bandera de que ya está saliendo la URSS de Estados Unidos por medio del Acuerdo de Ginebra, que se firma en abril de 1988. Y veíamos aquí la conformación de Al Qaeda o la creación de Al Qaeda por parte de Osama Bin Laden en el momento en el que, bueno, ya se están retirando los rusos y entonces Obama dice, bueno, ok, ¿cómo vamos a hacer para gobernar? Y Estados Unidos dice, no, pues tú no te toca gobernar, le toca gobernar a los Pashtun, a los talibán Pashtun. Y entonces Osama está muy molesto con esta situación y por eso crea, decíamos, ¿no? Aquí está la creación de Al Qaeda. Es uno de los motivos de la creación de Al Qaeda, ¿no? Aquí está también la caída del muro de Berlín y, bueno, todo el desarrollo hasta ver aquí una pequeña semblanza de los talibán, que son pashtun, no todos los pashtun son talibán. Los talibanes son estudiantes, ¿ah? Aquí dice estudiantes de la etnia pashtun y son estudiantes fundamentalistas que pues aprenden el Corán de memoria y tienen esta interpretación muy hermética, ¿no? El líder espiritual, el líder intelectual de los talibanes fue el Mulá Omar, ¿no? Y entonces aquí es importante tomar en cuenta esta división de los grupos. Ya tenemos tres. Uno son los Pashtun, que es la etnia, es una etnia que está presente en Pakistán y que está presente en Afganistán. Son personas con rasgos físicos y culturales semejantes, son una etnia como tal. Y bueno, ahí dentro, después de esta etnia o dentro de esta etnia,
se crea, hay muchos grupos dentro de esta etnia y uno de ellos son el grupo talibán, que son estos estudiantes que interpretan la Sharia, que interpretan el Corán de forma muy hermética. Y luego hay un grupo todavía más radical de ellos, que es este grupo terrorista de Al Qaeda, que busca defenderse y atacar Occidente como el enemigo. Y estábamos viendo cómo dentro de este mismo grupo de Al Qaeda y de este mismo grupo de radicales hay otro grupo todavía más radical que todavía no tiene un nombre como tal, que es el que vamos a conocer como ISIS en el futuro, pero que ya se está distinguiendo porque es todavía mucho más radical que estos grupos anteriores, ¿no? Entonces, para no confundir quién es quién, ahí tenemos, anótenlo para que puedan ver la diferencia. Bueno, en Afganistán hay una guerra civil en todo este tiempo, precisamente porque al momento de irse los rusos y al momento de estar Estados Unidos apoyando a ciertos grupos, pues en el interior de Afganistán no hay todavía un grupo que mantenga el control total. Entonces hay yihadistas, hay varios grupos de yihadistas que se enfrentan a los grupos talibanes, que son los grupos que tienen contacto y apoyo de Occidente, ¿no? Aquí incluso vemos al mulá Mohammad Rabbani, Massoud. Aquí vemos a Masud, a Ahmad Shah Masud, que está en reuniones con los representantes europeos pidiéndoles apoyo para que puedan ellos vencer en contra de los demás grupos yihadistas que están en Afganistán y con ello pues puedan también tener contacto bueno, preferencias con respecto al apoyo de Europa, ¿no? Al comercio, etcétera. Aunque, bueno, hay un atentado en el 2001 donde muere este personaje, Shah Massoud, y que es el contacto, ¿no? Que decíamos que está directamente estableciendo el gobierno en Afganistán y que tiene los intereses con Estados Unidos y con Europa. Entonces sucede el atentado, aquí estamos en Afganistán, estamos viendo la reacción de Estados Unidos dentro de Afganistán, cómo es que pues, empieza a bombardear estos lugares y cómo en Afganistán se establece una guerra civil, como decíamos, de la que hay un personaje, Hamid Karzai, sale victorioso como presidente provisional en todo este movimiento de la guerra civil, que es un aliado de Estados Unidos en Afganistán. Después de esta guerra civil en Afganistán, pues ahí está Hamid Karzai como presidente y como representante, digamos, de los intereses de Occidente en el territorio de Afganistán, al tiempo que en el año ya 2002, este personaje, Abu Musa al-Zarqawi, que fue un jordano, creó este grupo más radical, como decíamos, ya tiene nombre dentro de Al Qaeda, este grupo más radical, que va a liderar este sujeto que está aquí, que le jura lealtad a Osama Bin Laden, pero que va a fundar este grupo de Al Qaeda en Irak, precisamente luego de los atentados y luego de que Estados Unidos, después de bombardear Afganistán, se extendiera también a Irak. Acuérdense que dijo Estados Unidos que que Hussein, que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva en Irak que eran un peligro para el mundo y por lo tanto se aventuró a bombardear también a Irak y a entrar en el año 2003 a buscar derrocar este gobierno. Acá está en la línea de tiempo de Estados Unidos. Lo vamos a ver aquí en el año 2003. Bueno, aquí tenemos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y estos personajes que son los que encabezaron estos movimientos, estas operaciones, la Operación Libertad Iraquí, que llegaron inmediatamente a Irak. Hemos visto estas fotos icónicas de cómo el ejército estadounidense pues se adjudicaba, ¿no? Como si fueran libertarios o liberadores del pueblo iraquí del régimen de Saddam Hussein, ¿no? De la dictadura de Saddam Hussein. Cosa que sí había una dictadura y que Saddam Hussein sí era un férreo dictador de hecho, gaseaba a los grupos que estaban en su contra, pero bueno, finalmente Estados Unidos no respeta la soberanía de los estados e invade, ¿no? Aquí en Irak, aquí tenemos las fechas para que se vea, y cómo va persiguiendo a lo largo del tiempo, va persiguiendo perdón, a Saddam Hussein para poderlo enjuiciar, aunque nunca se encontraron las pruebas de las armas de destrucción masiva.
Aquí está Irak, en el año 2003, ya con la intervención estadounidense, y vamos a ver cómo poco a poco también Estados Unidos va construyendo algo muy importante que también es fundamental para nuestra historia. Cuando llega a Estados Unidos, crea varias cárceles que son cárceles clandestinas en las que pues tienen ahí a todos los terroristas que van capturando o a todos los supuestos terroristas, porque hubo muchos que no fueron declarados culpables de terrorismo, pero que mantuvieron en estas cárceles, en donde, como la cárcel del Camp Bucca o la de Abu Ghraib también, fueron también las fotos muy famosas, las habrán visto. Incluso hay varios artistas que plasmaron este abuso por parte del ejército israelí, por parte de este ejército estadounidense, en contra de los supuestos terroristas de Al Qaeda que capturaban en Irak y en Afganistán también, ¿no? Sobre todo en Irak, estamos ahorita revisando estas cárceles en Irak, y estas cárceles funcionaron de forma contraproducente, en lugar de haber detenido esta influencia del fundamentalismo islámico, se convirtió en un caldo de cultivo para que las personas que eran capturadas y enviadas a estas cárceles se pudieran formar en este fundamentalismo y entonces salieran con una mentalidad todavía de mayor odio en contra de Occidente y además, bueno, después de haber vivido estos abusos dentro de las cárceles, también es un poco lógico entender un poco el rencor que pudieron haber sentido estos personajes. De estos abusos de las cárceles van a salir varios personajes muy importantes. En el caso, por ejemplo, de lo que estamos revisando del grupo de ISIS, el futuro dirigente de ISIS, eh, al-Baghdadi, va a haber sido uno de estos prisioneros que sufrió este tipo de abusos y que cuando sale libre, pues tiene esta ideología todavía más radical y que busca pegarle a los intereses occidentales. Entonces, bueno, aquí estamos en el año 2000, como decíamos, 2003, en la invasión, en la captura de Saddam Hussein, en la ejecución de Saddam Hussein y en la posterior búsqueda de establecer un gobierno, como decíamos, ¿no? En Irak, que fuera favorable a los intereses de Estados Unidos. Acuérdense que en Irak es un país de muy importante recursos petroleros, tiene unas reservas petroleras muy importantes y el gobierno, aunque es un gobierno chiita, tiene una mayoría de población sunita y es a lo que le apuesta Estados Unidos a buscar un gobierno que eventualmente pueda ser reconocido por la mayoría del pueblo y que esté en contra de los intereses de Irak, de Irán, perdón, los intereses de Irán. Irán son chiitas, como vimos, la importancia de la revolución islámica y este grupo de personas pues está ahí en el país vecino, en Irán, controlando de alguna manera este gobierno. Entonces, Estados Unidos va a buscar entrar y va a buscar establecer un gobierno que además le favorezca en el sentido de que le permita que las empresas estadounidenses u occidentales sean las que exploten los recursos minerales y los recursos petrolíferos y gasísticos de Irán y de Irak, perdón, de Irak. Entonces, bueno, ahí está este interés de Estados Unidos presente inmediatamente después del bomb. De hecho, fue prácticamente el interés primordial de la intervención de Occidente en Irán, en Irak, porque en realidad jamás encontraron, a pesar de que hubo varias búsquedas de estas armas de destrucción masiva, nunca se lograron encontrar. Entonces el interés fue evidentemente por controlar los recursos petroleros y se impuso, bueno, digamos, se impuso entre comillas o se eligió entre comillas también a este presidente Nuri al-Maliki, que tiene la característica de suceder a Saddam Hussein y la característica de tener este control o este apoyo de Estados Unidos para gobernar Irak. Ahora, punto y seguido, lo que inmediatamente se hizo fue desmantelar la estructura de los militares y de la policía, o sea, de los poderes de control coercitivo en Irak, para sustituirlos con otros que fueran leales al presidente y leales a los intereses estadounidenses. Y con esto, cuando se empiezan a desmantelar todas estas estructuras de militares, dejan a Irak con militares que no tienen experiencia física o no tienen experiencia en enfrentar a guerrillas o enfrentar una guerra, y lo que tienen es fidelidad. Entonces esto desestabiliza mucho al país
Y es entonces donde entra nuevamente este grupo fundamentalista que ya está definido como como ISI, perdón, el Estado Islámico en Irak, que está dirigido por este personaje, Abu Ayyub al-Masri, este personaje de aquí. En el 2006 obtiene el liderazgo, como decíamos, al mismo tiempo que en Irak, Nuri al-Maliki, con apoyo de Estados Unidos. Entonces, hay una instalación ya de Al Qaeda, una filial de Al Qaeda, que próximamente va a ser el Estado Islámico, instaurada en Irak. Aquí está la cronología en la línea de tiempo. Estamos viendo la cronología de Al Qaeda aquí con los atentados, los aviones de los atentados. Y también la cronología, bueno, del Talibán y la cronología del Estado Islámico, que es esta línea que está casi aquí hasta abajo. Y vamos viendo cronológicamente, ahí están los años. Decíamos en el año 2006, Abu Ayyub al-Masri es el líder del Estado Islámico en Irak para combatir específicamente este grupo busca combatir directamente los abusos de Estados Unidos en Irak. Es decir, ya no tiene que ver directamente con Afganistán. Se movió este grupo hacia Irak para, como decíamos, enfrentar el abuso estadounidense y como vamos a ver también se va a mover hacia Siria, en donde también está presente los intereses estadounidenses que, bueno, buscan, ya dijimos, ¿no? Este grupo o estos grupos radicales buscan erradicar toda la influencia geopolítica de Occidente en el mundo. En el año 2010 sube al poder y por eso es que veíamos varias conformaciones o varias estructuras, varios cambios que ha tenido este grupo de ISIS. En un principio pues era parte de Al Qaeda y se separa de Al Qaeda, dentro del mismo grupo de Al Qaeda se distingue y conforme pasa el tiempo se vuelve cada vez más radical y conforme pasa el tiempo esta filial se va a Irak a combatir en contra de Estados Unidos y bueno, va a hacerse cada vez más radical, sobre todo ya a partir de 1900, perdón, del 2010. El 2010 va a haber un bombardeo por parte de Occidente y va a morir Ayub al-Masri, como dijimos, el líder, el anterior líder, y va a asumir este personaje que también fue muy famoso, seguramente lo habrán visto en fotografías, Abu Bakr al-Baghdadi. Este personaje aquí lo tenemos, sube como líder del grupo ISIS, él ya lo reconoce como ISIS. Este grupo de ISIS ya es la fusión de estos dos grupos que habían roto, bueno, rompe con Al Qaeda ya para definirse de forma autónoma y es el grupo que también reivindica a estos mujahidines que están peleando en Irak en contra de Estados Unidos. Este personaje, al-Baghdadi, como decíamos, fue un prisionero del Camp Bucca en Irak y entonces esto es por lo que también se volvió tan radical con respecto a sus políticas y a sus objetivos con respecto al grupo terrorista. ISIS en la guerra de Siria va a romper también la resistencia. Como decíamos, Rusia había estado presente también tratando de controlar la zona y había pegado a los intereses de los fundamentalistas y de los islámicos a lo largo del tiempo. Y en este caso también hay intereses rusos dentro de Siria que también buscan tener el control de la zona, ¿no? Entonces, estos grupos fundamentalistas no quieren ni a Rusia, ni a Estados Unidos, ni a ninguna potencia ajena a este territorio, y entonces por eso es que van a pelear para poder controlar el territorio de Siria, de Irak, de la Gran Siria, y establecer ahí un califato que no tenga nada que ver con Occidente ni con la cultura de Occidente. Entonces, ahí está ISIS en la guerra de Siria. El movimiento es un movimiento de resistencia en contra de Bashar al-Assad. Como saben, Bashar al-Assad es el presidente de Siria y tiene el apoyo de la URSS, bueno, de Rusia, de Vladimir Putin, y entonces ha lanzado varios ataques en contra de las posiciones de ISIS en territorio de Siria, por lo cual, pues son también enemigos. En el 2011 pasa algo muy importante. Aquí tenemos otra vez la línea de Estados Unidos. Vámonos después de la ejecución ya de Saddam Hussein y de las elecciones de Obama y de toda esta cuestión. En el año 2011 se puede localizar por fin, después de mucho tiempo, después de 10 años de búsqueda de Osama Bin Laden,
logran localizarlo en Pakistán y un comando especial de la CIA lo localiza y lo pueden eliminar, ¿no? Es el momento en el que asesinan a Osama Bin Laden y del grupo Al Qaeda, como sabemos, y la dirección del grupo de Al Qaeda en el futuro va a estar, este personaje va a ser quien va a sustituir a Osama Bin Laden, al-Zawahiri, aquí lo tenemos también, duró mucho tiempo como sustituto como director, digamos, ¿no? Como el líder de Al Qaeda después de Osama Bin Laden. Y bueno, este era el segundo punto o el segundo personaje que se buscaba después de haber eliminado a Osama Bin Laden, el autor intelectual, uno de los autores intelectuales, el principal autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre. Y si se fijan aquí ya en la línea de tiempo, ya tenemos un paralelismo ya bien definido con respecto a la organización de ISIS que dirige Abu Bakr al-Baghdadi, que anteriormente pues era, como dijimos, parte de Al Qaeda y que ya rompió con Al Qaeda y que ya son dos grupos distintos. Entonces, va a comenzar una expansión por parte de este grupo de ISIS, que como decíamos, se van a fusionar con los grupos que están luchando en Irak en contra de Estados Unidos y con los grupos que están luchando en Siria también en contra de los intereses estadounidenses y en contra de los intereses y del apoyo ruso al presidente, ¿no? Entonces, son un grupo aparte que va a ir cometiendo atrocidades y que va a ir teniendo un mayor control de territorios a lo largo del tiempo. De hecho, estos años son los años de la expansión, los años de oro de este grupo ISIS. En el año 2012, ustedes recordarán también que hubo una gran cantidad de secuestros por parte de este grupo de ISIS que estaban presentes en estos territorios entre Siria e Irak y secuestraron a varios personajes occidentales sin importarles realmente a qué se dedicaban estas personas. Los secuestraron, por ejemplo, secuestraron al fotoperiodista James Wright, que estaba cubriendo la guerra civil en Siria y lo van a tener prisionero durante un tiempo, ¿no? Después vamos a ver cómo es que el grupo de ISIS se destaca años después por la ejecución, por el decapitamiento de estos personajes que mantenía secuestrados, que fueron indistintamente occidentales, franceses, británicos, incluso hasta japoneses. Fue muy famoso también en la época, en el año 2014 como es que aquí está la fotografía, por ejemplo, los decapitaban en videos muy bien producidos, al estilo de Hollywood, con música de fondo y con imágenes en alta definición, y eran difundidos estos videos como propaganda para poder tener más adeptos y para crear terror en Occidente, lo que evidentemente ocasionó esta reacción de Occidente, de Estados Unidos, que empezó a hacer un sistemático bombardeo dentro de los territorios de Siria y de Irak, en Siria, pues digamos de forma autónoma, pero en Irak con el apoyo del ejército de Irak para poder eliminar los intereses de este grupo islámico de ISIS. Aquí vemos cómo poco a poco, decíamos, ¿no? Desde 2013, 2014, el grupo de ISIS se fue expandiendo, fue teniendo cada vez más control de territorios más grandes. Aquí tenemos un mapa en el que vemos la mayor cantidad, la mayor extensión de territorio que alcanzaron en su momento de auge, en el 2015, 2016. Acuérdense que incluso llegaron a tomar Fallujah en Irak y lograron tomar también la ciudad de Mosul. En la ciudad de Mosul estableció al-Baghdadi el califato de Mosul, cosa que preocupó ya sobremanera a todo Occidente, porque ya él definía que Mosul era como su propio califato, su propio país, ¿no? Un país que dentro de sus intereses nacionales y de sus principios estaba eliminar a Occidente o la influencia de Occidente, pues es algo muy preocupante, porque como dijimos, originalmente tuvieron un gran apoyo por parte de Estados Unidos para crecer, ¿no? En el momento en el que fueron una guerrilla, pero conforme fueron expandiéndose y teniendo control del territorio en estas ciudades, en Faluya, por ejemplo, en Mosul, tomaban los diferentes pozos petroleros y pozos de gas y controlaban la venta clandestina de estos recursos y con ellos se financiaban. Entonces ya para el momento ya era un grupo muy extenso de más de 30.000 miembros, que también incluían algunos miembros que habían sido europeos o que tenían ciudadanía europea,
y que hacía muy difícil poderlos ubicar y poderlos combatir. Entonces, a partir de ahí, de la ciudad de Mosul, es que al-Baghdadi declara, ahí está en el año 2014, en julio, el 4 de julio, de hecho, declara la existencia del califato islámico y con ello, como decíamos, pues la respuesta de Occidente es bombardear sistemáticamente todo este territorio para volver a retomar el control. En Occidente nos enteramos de los abusos de estos personajes que cometían en la población que habían tomado control y por eso era evidente que pues se tenía que actuar de una forma mucho más dinámica. Aquí tenemos también otra marca amarilla que dijimos que era de las cosas más importantes que íbamos a ver en estos temas. ISIS quiere derribar las fronteras del Tratado de Sykes-Picot de la Primera Guerra Mundial. Es uno de los objetivos y por eso decíamos está presente todavía en la actualidad en Irán, en Irak, perdón, bueno, está presente prácticamente en todo Medio Oriente, pero digamos que estaba activo en el territorio de Siria y en el territorio del norte de Irak. Y bueno, ahí tenemos, ¿no? Cómo a lo largo de los años, de estos años, se fue bombardeando estos territorios, fue empezando a tener nuevamente el control, en el caso de Irak, empezó a retomar el control de estos territorios en la medida en la que Estados Unidos apoyaba al ejército de Irak a que pudiera expandirse y retomar las ciudades que habían estado otrora tomadas por ISIS. Y poco a poco, en el año 2017, por ejemplo, el ejército de Irak dijo que ya todo el territorio que le corresponde a Irak estaba libre de esta influencia de las fuerzas de ISIS. Se liberaron de ella, liberaron las diferentes ciudades, liberaron, por ejemplo, la ciudad de Raqqa, que también estaba dentro del control de ISIS y donde ellos habían establecido su autodenominada capital. Y entonces, bueno, Occidente se pone ahí una palomita, pues tenemos ahí la palomita de color verde, en el año 2017, cuando finalmente le arrebatan estos territorios y continúan los bombardeos en contra de este grupo, buscando eliminar a los líderes más importantes, que como dijimos, no están presentes únicamente en Irán, en Irak, en Siria, en Medio Oriente o en Afganistán, en Pakistán, sino que, bueno, están prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y bueno, ya en los años recientes pudimos también ser testigos de este atentado, o bueno, digamos, de este bombardeo por parte de Occidente al territorio de ISIS, en donde muere al-Baghdadi en 2019, perdón. Aquí tenemos, muere el líder de ISIS en el 2019 y bueno, fue muy importante porque este líder, como decíamos, ya había incrementado el número de combatientes en el territorio que había establecido alrededor de Siria y de Irak. Y la eliminación de este grupo, bueno, de este personaje, representa una disminución importante en la influencia del grupo en el mundo. Inmediatamente se reportó el sucesor, de inmediato este grupo sube un sucesor para que haya una cabeza constantemente y garantice la continuidad de esta ideología o estas ideologías que se transmiten. Aquí, por ejemplo, tuvimos Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, que fue anunciado como el sucesor, este personaje que está acá, de playera amarilla. Y pocos años después, de hecho fueron 2 años después, 3 años después, también bombardeo por parte de Occidente elimina a este personaje y ya los sucesores que vienen después de él a partir del año 2022, pues van siendo cada vez un poco más incerteros, ¿no? No tienen tanta certidumbre al respecto de quién es, no hay ni siquiera una fotografía o un antecedente. Esto quiere decir que el grupo se ha reducido, han logrado Occidente con los bombardeos que ha hecho a lo largo del tiempo, ha logrado reducir la capacidad de este grupo, no así la ideología. La ideología de este grupo de fundamentalistas se mantiene y por eso es que todavía se encuentran muchos combatientes activos. Acuérdense también que uno de los atractivos o una de las características de estos grupos es que pueden atentar de forma solitaria y esto al convertirse en mártires, al dar su vida por un ideal religioso en este caso, se ganan el favor de Alá, ¿no? Se ganan el favor de Dios y por eso es que mucha gente
que es fundamentalista, pues está muy contenta de poder sacrificar su propia vida a favor de la causa, ¿no? Por eso es que hay muchas inmolaciones de forma individual y eso es muy peligroso porque son muy difíciles de detectar, ¿no? Que pueda entrar una persona con un chaleco con bombas en un cine y que se detonen en media función, es muy difícil encontrarlo, ¿no? Entonces, por eso es que también esto ha generado una paranoia en todo Occidente. En Francia, acuérdense que se prohibieron las burkas para evitar que la gente, pues el miedo, ¿no? Que causa esta situación en los intereses de Occidente, en los intereses de estos países que han estado afectando directamente a Medio Oriente, según estos grupos fundamentalistas como Francia, como Reino Unido, como Rusia y como Estados Unidos. Entonces, bueno, en la actualidad, como decíamos, están muy disminuidos con respecto a su poder, pero todavía hay una actividad constante que, bueno, se refleja, como decíamos, en los atentados. Llegamos al día de hoy, al 24, al año 2024, a los atentados en el teatro Crocus City Hall en Moscú, como dijimos, que fue hecho por fundamentalistas del grupo ISIS. Bueno, y con esto lo que queríamos hacer era un esquema muy rápido del origen de este grupo ISIS para poder identificar los intereses que tenía con Irak, cómo tenía que ver con Irán, qué tenía que ver con Estados Unidos, para poder ubicar un poco. Por lo regular, ubicamos este grupo de ISIS, este grupo terrorista, con intereses dentro de Medio Oriente o en el norte de África, pero no los alcanzamos a relacionar de forma directa, en este caso con Rusia. Y no es la primera vez que atentan en contra de Rusia. Rusia también recibe una gran cantidad de amenazas de atentados de terroristas, amenazas de bomba, etcétera, por los intereses que también maneja, ¿no? Rusia es un imperio, Rusia es una gran potencia que también busca mantener el control de los territorios periféricos y, por ejemplo, en el caso de Chechenia, que es un país que busca su independencia y Rusia busca controlarlo, también combatientes islámicos de Chechenia han buscado afectar a los intereses de Rusia por medio de ataques terroristas. Pero esto nos despeja un poco la idea o la duda o nos ayuda a aterrizar un poco mejor a este grupo y los intereses que ha tenido mezclados con otros intereses como Estados Unidos y como Rusia. Habrá que ver de qué manera se va desenlazando esta historia. Hemos visto que en los noticieros actualmente Rusia culpa directa o indirectamente a Ucrania de estar vinculada con este atentado, de prepararles una salida a estos terroristas, un camino de escape por su territorio para evitar que fueran aprendidos, ¿no? Entonces, esto puede ser muy delicado. Rusia puede utilizar este pretexto para poder ejecutar algunas cuestiones a nivel hostil, sobre todo ahorita en esta época de la guerra en la que ya francamente se ve una ventaja por parte de Rusia con respecto a Ucrania y a la coalición. Entonces, bueno, hay que ver de qué manera se van desenrollando estos conceptos y estas noticias de la guerra. Pero por lo pronto, bueno, pues ahí está la información para que puedan entender un poco mejor de qué se trata, de qué se trata, bueno, este grupo terrorista de ISIS. Entonces, bueno, les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final del video. Nosotros estamos aquí en Escritura Internacional desarrollando estos temas constantemente, temas de la actualidad, temas de historia. Los invito a que nos sigan, a que se suscriban al canal de YouTube, a que nos den like en la página de Facebook para que estén constantemente recibiendo nuestro material y juntos podamos ir entendiendo qué es lo que pasa en el mundo.